Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Rojas, yo soy egresada de la Maestría de Estudios Culturales y estamos hoy aquí con Irina en este espacio sobre qué dicen los estudiantes para conversar un poquito sobre nuestras tesis, qué retos tuvimos en la investigación y qué lecciones aprendidas también tenemos de todo el proceso. Entonces, hola Irina, ¿cómo estás? Hola Mariana, bien, gracias. Bueno, mi nombre es Irina Ávila, soy egresada de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y para entrar un poco ya a hablar de nuestras tesis, ¿cómo fue tu proceso inicial de la tesis? ¿Cuál es el tema que escogiste? Eh, ¿Cuál fue el territorio donde la hiciste? Mi tesis de maestría se llama Paisajes de miedo en disputa, prácticas muralistas en las geografías del terror de Toribío, Cauca. La tesis se concentra en analizar las disputas en la producción y representación de los espacios de la violencia en Toribío, Cauca, en un periodo concreto que es entre 2013 y 2016, que es el periodo en el que tiene lugar la minga muralista de los pueblos. Escogí este tema porque he estado siempre muy vinculada y relacionada en torno a el análisis y el estudio de las dinámicas del conflicto armado. He trabajado en espacios en los que pues, me he acercado justamente a estos relatos, a este contexto específico y pues básicamente de allí es de donde surge todo el objeto de estudio. Tu tesis, digamos, que aborda y en qué, pues como eje temático se enmarca. Creo que encuentro a veces muchos puntos en común con tu tesis. La mía fue sobre mujeres cultivadoras de coca en un municipio, en la zona rural de un municipio que se llama Puerto Concordia, en el Meta. La vereda en realidad tiene muchas dinámicas que se relacionan con el Guaviare y son zonas que han estado muy afectadas y han vivido en medio del conflicto armado, también teniendo en cuenta pues que son zonas de cultivos de hoja de coca y la tesis la escogí porque mi interés ha estado más desde los estudios rurales. He encontrado también un poco desde antes de entrar a la universidad este interés por los estudios rurales y por la hoja de coca. Y cuando tenía que empezar a pensar en qué hacer mi tesis, encontré ahí como un punto que me movió un montón y que sentía que no había sido tan profundizado eh, como desde lo que yo quería. Pues me pregunté cómo estudiar los cultivos de coca desde una perspectiva rural, teniendo en cuenta que son zonas de conflicto y que no se haya investigado tanto. Ahí encontré una investigación que se había hecho sobre mujeres cocaleras y bueno, estaba también acercándome un poco a los temas de género, al feminismo y ahí identifiqué como el punto, ¿no? Era qué pasaba con las mujeres que cultivan coca y su autonomía económica y como todas estas preguntas que han surgido. ¿Qué retos tuviste para acercarte a investigar en un contexto de conflicto armado? ¿Cuáles crees que fueron, sí, las mayores dificultades que encontraste y cómo de alguna vez, de alguna manera, resolviste eso? Creo que el gran reto es cómo llegas a un lugar como estos, viniendo de un contexto de la ciudad, de la capital, de una universidad privada y a la que no mucha gente tiene acceso. Entonces es como tú empiezas a romper esas barreras sabiendo que tu contexto es muy diferente al que vas a llegar. Eso por un lado. Y creo que las condiciones de seguridad también son algo que no solo a uno le interpelan, sino al entorno, ¿no? A la familia, como a todas las personas que están cerca a ti. Y uno de los grandes retos y cómo llegué al territorio fue eso, como siendo una zona de conflicto y donde en ese momento habían actores armados. La gran pregunta era, ¿cómo garantizo yo que voy a estar segura? ¿Cómo lo garantizo? Pues con la misma comunidad, ¿no? Y es la misma comunidad, sentí yo, la que me podía brindar la seguridad sin que para ellos tampoco implicara digamos, un efecto de inseguridad, un riesgo, ajá, sin sin que generar para tampoco un ellos riesgo. implicara un riesgo. ¿Cómo fue para ti llegar a Toribío y cómo pensar en estos retos? Pues realmente yo tuve la fortuna de enfrentarme
al espacio en el marco de los acuerdos de paz. Entonces, yo sí siento que para mí hubo un antes y un después y realmente acercarse en esa coyuntura a contextos de conflicto armado sí abrió la posibilidad como para poder hacer un trabajo de campo un poco más extenso que como no lo hubiera pensado antes. Realmente yo pienso que cuando uno entra a territorio, cuando uno entra a hacer trabajo de campo, uno difícilmente se despoja de lo que uno es, de lo que uno sabe y de dónde uno viene. Entonces, realmente ahí cobra mucha relevancia toda esta reflexión en torno al conocimiento situado, que además es muy propia de los estudios culturales y cobra también mucho sentido entender que ninguna investigación o difícilmente una investigación es 100% objetiva. O sea, tú llevas a cuestas tus experiencias, tú llevas a cuestas también tus relatos y tus imaginarios. Entonces, digamos, eso para mí fue un reto, como ponerlo de presente, no intentar quitarte eso o despojarte de eso, sino ponerlo sobre la mesa y ser consciente de ello. Yo creo que es algo que permite acercarse al trabajo de campo de otra forma, ¿no? Em, Respecto de ya toda la circunstancia del conflicto armado, yo entiendo perfectamente lo que tú dices, porque siempre había un miedo incluso con quienes trabajábamos, digamos, en el marco de todas las entrevistas y diálogos que tuve, bueno, yo no quiero ponerme tampoco en riesgo porque de alguna manera, pues en el territorio, por ejemplo, en Toribío, teníamos disidencias, la de Huberto Ramos, y siempre había ahí cierto temor, entonces sí, hay que tener prácticas de cuidado hacia uno como investigador, pero también hacia las personas que te están colaborando realmente en tu investigación. Y de alguna manera tener estrategias que te permitan superar el mero extractivismo académico, que digamos es una práctica en la que uno puede caer y que esto se aúna también con otra reflexión de los estudios culturales y es la intervención en estudios culturales, que es realmente ir más allá del papel o de lo que tú plasmas en el documento escrito, lograr ir más allá de eso, yo creo que es un elemento clave, sobre todo para trabajar con, pues, trabajo de campo, con comunidades, etcétera. Entonces, yo resaltaría como esos elementos respecto de hacer trabajo de campo y hacer trabajo de campo en medio del conflicto armado. O sea, hay que tener prácticas de cuidado sobre uno, sobre las personas con quienes estás trabajando y que te están colaborando en la tesis. Eso me hace pensar en que como esta idea del cuidado es muy chévere porque nos hace pensar como en muchos carriles, ¿no? Entonces, uno, el cuidado hacia las comunidades, y es Mm. como tú, pues esta palabra tan manoseada de las comunidades, ¿no? Pero como tú llegas a un lugar donde quieres aportar algo, porque finalmente creo que esa es como la gran pregunta, ahorita lo hablaremos más, pero como la gran pregunta de cómo hacer ciencias sociales sin generar extractivismo académico, que era lo que tú decías ahorita. Pero entonces, en un lado, este cuidado también implica leer el contexto. Y me parece muy chévere pensar en qué momento cada una estaba haciendo su tesis, porque tú cuentas, yo estaba en un momento donde el acuerdo de paz me lo permitía, ¿sí? Donde estaba como abriéndose unas puertas. Cuando yo llegué a, a hacer mi tesis en esta vereda, el acuerdo de paz ya estaba un poco quebrantado, ¿no? La implementación del acuerdo de paz, digamos. Y ya estaban las disidencias también. Entonces, claro, era como pienso yo en qué momento están ellos, porque una compañera había hecho su tesis antes en esta misma vereda con un proyecto mucho más grande, pero claro, las condiciones ya eran mucho más distintas. Entonces, bueno, chévere como pensar uno cómo lee el contexto para cuidarse a sí misma, pero también para cuidar el espacio al que uno llega y a las personas que le abren finalmente las puertas y que hacen posible que esas tesis sean reales. Que son, de hecho, la columna vertebral, o sea, de eso sí no hay la menor duda. Empezaste a hacer tu tesis o cuando empezaste tu maestría, pudiste darte cuenta de esas grandes diferencias que hay entre un proceso de tesis de pregrado y una de maestría. Sí,
Realmente yo pienso que hay dos grandes diferencias. La primera es que tú entres al pregrado y te demoras un buen tiempo en saber cuál va a ser tu tema de investigación. Es decir, tú casi que sobre el final de la carrera, cuando empiezas a ver ya los seminarios relacionados con metodología de la investigación, etcétera, es que empiezas a aterrizar realmente cuál es tu tema de investigación. Cuando tú entras a la maestría, de hecho, la puerta de entrada a la maestría es un proyecto de lo que será tu posible tesis o tu investigación. Y eso marca dos caminos muy distintos, porque tú entras a la maestría sabiendo qué vas a explorar en cada clase que tú ves respecto de tu tema de investigación. Y si tienes la fortuna de tener la claridad desde el principio, pues el jugo que tú le puedes sacar a las clases, al material, a las reflexiones, pues es inmenso. Casi que al final, cuando te tienes que sentar a escribir, pues tú tienes demasiado para poner sobre el papel, ¿sí? En el pregrado, yo siento que ese camino es un poquito más em, difícil o un poquito más, digamos, no quiero decir accidentado, pero realmente sí se puede tornar un poquito más escabroso si tú no tienes la ruta clara de lo que quieres. Entonces, puede que ahí de pronto yo vea una diferencia. Y por otro lado, siento que tú en la maestría vas ya súper enfocado en lo que quieres ver en tu objeto de estudio. En el pregrado yo creo que tú tienes un abanico de posibilidades mucho más amplio, o sea, realmente tú en la maestría estás haciendo un foco, un zoom sobre, es decir, si yo entro a estudiar estudios culturales es porque de alguna manera me interpela lo relacionado con los estudios culturales, aunque uno a veces llega a la maestría sin saber qué va a haber en la maestría. Me pasó. Entonces, eso también, eso puede variar según la experiencia de cada quien, pero yo me atrevería a decir que esas pues son las diferencias que yo encuentro de manera más clara en los dos procesos. Tú no sé cómo fue tu experiencia de pronto ya de hacer el ejercicio en el pregrado y digamos qué idea tienes también al respecto. Si algo que yo he visto sin tener la experiencia de haber hecho la maestría es que la gente que entra a la maestría, por un lado, lo que dices, ya tienen un proyecto claro, como una idea de qué quieren hacer, pero además tienen más experiencia por lo general o están como más vinculados ya a procesos en los distintos temas o en los distintos lugares donde hacen las tesis. Cuando tú estás en el pregrado, estás un poco como nadando en Mm, muchas cosas, en muchos temas, descubriendo un montón de cosas. Creo que eso es algo bonito, que todavía tienes un abanico súper amplio de mm, opciones en el que decides, escoges, eh, aprendes también. Y eso pues es como algo positivo y algo que también implica muchos retos. Entonces, por un lado, claro, ya tienes en la maestría un, un proceso previo que te permite llegar a ciertos lugares a proponer cosas. ujú, Entonces, cuando tú estás en el pregrado, siento, o pues siento que fue un poco mi experiencia, hice un pregrado, o sea, hice una tesis de pregrado mía, ¿sí? En cambio, si hay procesos de investigación que rodeen esas tesis o que sí, como que sean más grandes, siento que eso pasa más en la maestría. Un poco pensando no sé, que sean procesos de semilleros o gente que ya tiene mm, procesos externos a la universidad y luego viene y los trae para hacer sus tesis, ¿sí? Esto lo pienso como en que uno solo no logra nada. O sea, uno solo puede hacer muchas cosas, pero al final los grandes procesos se hacen en colectivo. Y eso creo que diferencia a veces las tesis de maestría de las de pregrado. Cuando estás en maestría, puedes tener ya como procesos más integrados a mm. otras cosas, o sea, tienes tesis más integradas a procesos grandes, mientras que en el pregrado
pues estás tú y tu tutor de tesis casi, obviamente con un montón de gente apoyando, pero la investigación es de quien hace su tesis. Yo creo que tú tocas un punto también que me parece muy importante, es el tema de el tutor. Realmente, pues a mí me parece un aspecto crucial del ejercicio de tesis. Y tanto en pregrado como en posgrado, tener la posibilidad del acompañamiento de un tutor que esté ahí contigo, pero que también eh, pues respete también cierta autonomía que tú tienes en el marco de tu investigación, a mí me parece vital. Por ejemplo, no sé si a ti te pasó en pregrado, pero por ejemplo en la maestría, el poder acercarme a mi director de tesis, entablar diálogo con él, pues para mí fue muy sencillo. Realmente desde el momento casi cero, yo vi dos clases con mi director de tesis y en esas dos primeras clases yo supe que quería que él dirigiera mi tesis porque yo ya tenía más o menos el tema, que obviamente no fue el tema, no fue el mismo en el momento cero a pues lo que resultó siendo. Hubo pues bastantes cambios, pero realmente para mí ese acercamiento con él, los diálogos, las reflexiones, sus aportes que de verdad nutrieron inmensamente todo el proceso, fue de alguna manera sencillo, y fue algo que yo hoy en día agradezco demasiado y que en gran parte el resultado de una tesis, pues con las calificaciones que tuvo y eso, son gracias a un acompañamiento muy juicioso, unos aportes pues que daban, digamos, en el punto y que subsanaban vacíos que podía tener la investigación. No sé en tu caso cómo fue, digamos, ya todo el tema con director de tesis, etcétera, etcétera. Sí, en mi caso, en esa época en la carrera, en sociología, estaban asignando los directores de tesis. Entonces, desde la carrera te ponían a ti un director. Si querías cambiar, pues bien, pero digamos que Mm. ya a mí me dijeron, te proponemos que este sea tu director de tesis. Y claro, era como un salto al vacío. Obviamente era dependiendo de los temas y fue un director de tesis que cuando yo mandé mi propuesta de tesis, supo leerla y supo como saber qué era lo que yo quería. Me fue muy bien con él y creo que el rol de el director o el tutor o la tutora de tesis no es solamente, aunque es una parte muy importante, que te lea, que te retroalimente, desde como lo más agudo hasta las cosas de forma, pero también creo que es muy clave el acompañamiento que te puede hacer sabiendo en qué momento estás de tu Sí, vida académica. sí. Entonces, es que sepa leer, por ejemplo, si tú estás haciendo una tesis de maestría o si estás haciendo una tesis de pregrado. Y me pasó que mi director en un momento me dijo, em, como, calma, Para. estás haciendo una tesis de pregrado y está muy bien que busques hacerlo muy bien, pero ponte estándares que también puedas lograr en el tiempo que te están dando para entregar la tesis, con las herramientas que tienes. em, Cuando uno hace una tesis en zonas como las que nosotros hicimos, pues eso implica un presupuesto. No es solamente que uno va, llega y ya, Mm, sino que tienes que de tu bolsillo sacar y sí. mirar cómo es que vas a hacer campo. Entonces, todas esas cosas, él me dijo, mira dónde estás en este momento. Y con eso me acompañó un montón y me ayudó en, o sea, en muchos sentidos para poder hacer ese trabajo de campo, para poder hacer mi tesis. Entonces creo que por un lado eso es muy importante también del acompañamiento, pero algo que también me marcó mucho es que uno siempre tiene cuando está escribiendo o investigando como estos momentos de bloqueo, de no puedo, no sé cómo voy a hacer Sí. este capítulo. Sí, como que No me ya. fluye. Exacto, no Sí. me fluye. Hay momentos de no me fluye. Y en esos momentos creo que el director es clave. Y es que el director solamente te diga, tú puedes, ya eso a uno le da un alivio, porque una cosa es que a ti te lo diga una persona cercana a ti y otra cosa es tu director, porque tu director ha visto todo tu proceso y sabe lo que eres capaz de hacer o Ok. no en términos académicos. Entonces, claro, para mí eso también ha sido súper importante, como recordar que en su momento, cuando sentí el bloqueo, mi director me dijo, hágale.
y bótese al agua, más o menos. Sí, esa, él casi que a veces también me botaba un poco al agua, siempre desde el cuidado, obviamente, teniendo en cuenta las zonas donde estaba la tesis. Te escucho y me viene a la mente una reflexión en torno a, bueno, qué desafíos éticos, políticos y sociales hay respecto de las personas con las que trabajamos para llevar a cabo la investigación. Y pues no sé si a ti te pasó en tu trabajo de campo y en el proceso con tu tesis, pero pues de alguna manera uno también tiene que reconocer que ya en territorio hay unos procesos y que ya en territorio hay unos saberes incluso y que pues de ninguna manera se trata de llegar a imponer la visión que tú tienes respecto de lo que estás estudiando. Y de ninguna manera tampoco se trata de, digamos, como forzar de alguna manera las relaciones, sino pues que ya están dadas, ya están, ya existen en el territorio y uno de alguna forma llegas a vincularse en ellas. Por ejemplo, pienso en el proceso con la amiga muralista, de la cual posteriormente hice parte como parte de la intervención en estudios culturales, es decir, mi tesis se cierra en 2020 a mediados y a finales de año yo vuelvo a viajar a territorio, pero esta vez como participante de la Minga Muralista, es decir, ya a hacer murales. De hecho, hicimos 3 murales con un colectivo del que hago parte, se llama Relatiendo, y es un colectivo de muralismo y arte urbano. Y ya íbamos, era en otra dinámica y era, bueno, nos vamos a, de alguna manera, a vincular al proceso que ya están dando y que estaban dando desde 2013 y en el que vamos a aportar, digamos, desde la investigación, pero reconociendo justamente esas agencias, reconociendo justamente que pues ya ahí hay cosas que están andando y que uno de alguna manera sí va como una suerte como de, digamos, de espectador, es una figura rara, pero yo lo sentí de esa forma. No sé si de pronto en tu experiencia tú sentiste lo mismo al vincularte, al llegar, al trabajar con las mujeres. Yo tuve como un aprendizaje muy grande cuando tuve ese proceso, y es que a donde llegué había mucha gente que se había ido. Ok. Entonces Mm. venía pensando en, claro, uno dice, voy a llegar a esta comunidad y voy a llegar a ver cómo vive toda la gente, pero cuando entré a la vereda, habían muchas casas vacías, había habido procesos muy duros también, por los cuales la gente se tuvo que ir de la vereda. Es una vereda que queda muy lejos, es de muy difícil acceso. Mm. Mm, Entonces, como que todo este proceso de pensar en un trabajo más grande, que era la gran pregunta que yo me hacía y lo que hablábamos hace un rato, y es cómo tú haces algo que vaya más allá de la tesis, ¿no? Entonces, antes de eso yo pensaba, voy a hacer un taller, y le pedía recomendaciones a todo el mundo para que me dijeran qué habían hecho cuando habían hecho sus trabajos en otros lados. Y cuando llegué me di cuenta que hacer eso era mucho más complejo porque Mm. había una comunidad que en este momento estaba intentando como avanzar, pero era muy difícil justamente porque había muy poca gente, porque las condiciones de precariedad eran muy altas. Y ahí es cuando yo dije, bueno, tengo que entonces volver a leer este contexto. Y reconociendo de dónde vengo y sin despojarme de eso, porque muy chévere eso que decías, pues como entonces voy a pensar qué está pasando realmente en esta comunidad y qué les puedo aportar, porque claramente me preguntaba qué les puedo aportar sin simplemente ir a sacar mi documento para poderme graduar y ser socióloga, pero siempre me volví a la pregunta de si lo que yo quería aportarles les iba a significar a ellos y a ellas más desgaste, ¿no? Como que ahí aprendí que cuando uno llega con una investigación a un lugar, tiene que leer esta gente en qué momento también está de su tejido comunitario, y, y leer si uno tiene realmente algo que hacer en ese momento. Yo creo que eso que dices es supremamente valioso, sobre todo el tema de leer el contexto. De hecho, en estudios culturales,
foco muy importante es la lectura del contexto, que es clave. Y como ningún contexto es igual que el otro, por más que ambos contextos sean de conflicto armado, de ninguna manera vamos a estar hablando de lo mismo y muy difícilmente podríamos replicar nuestras metodologías, por ejemplo, en los espacios en los que trabajamos, porque son contextos completamente diferentes, aunque tengan ciertas dinámicas. Yo creo que resalta un montón el tema de la lectura del contexto. Me parece que es vital como un ejercicio consciente y que representa una apuesta también en ética política y una responsabilidad también de alguna manera en el ejercicio de la investigación académica. Sí, un poco como en ese ejercicio, me gustó mucho haber podido hacerlo desde las historias de vida, porque creo que uno, aprendí pues que las personas, aunque es paradójico que lo haya aprendido ya tan adelantado mi proceso a punto de graduarme, Pero de eso se pero trata la sí, tesis, creo. la tesis es un poco eso, pero aprendí que pues que nunca hay modelos y que yo venía pensando, claro, voy a hacer las historias de vida para saber entre tres mujeres, que era como el alcance que podía más o menos llegar a tener, cuáles eran esas diferencias, esas similitudes, pero en cualquier caso yo decía, pues me van a hablar de sus historias con la hoja de coca. Y hubo una historia que me contaron que en el momento yo dije, pero no me habló casi de la hoja de coca, ¿sí? O sea, no me habló casi de lo que yo quería que me hablara. Ujú. Y ahí dije, pues es que justamente ese es el problema, Irina. No puedes esperar que siempre te hablen de lo que estás buscando. Y ahí está como el tema de la Sí. investigación, que te muestren cosas que tú no habías pensado y como eso también se vuelve un ejercicio en las historias de vida. Para ellas yo sentí que era como, pues puede ser una percepción mía, pero Mm. sentía que era un momento en que, claro, en medio de tener mucho cuidado con lo que decían, porque las paredes hablan, dicen Por por el ahí, ajá, contexto, por sí. pero finalmente sentía como que estos espacios de uno contar su vida también pueden resultar muy sanadores en ciertas cosas. Claramente, eso debe ir acompañado de muchas otras cosas que vendrán, pero pues, digamos, se salió un poco de mis manos. Mm. Obviamente eso es frustrante, ¿no? Que Siento es el que alcance, la también es frustración, saber cuál es el alcance de tu investigación y cuál es el exacto, alcance de tu intervención y cuál es el alcance en tanto agente externo, porque en últimas ajá. pues eres un agente externo. Claro, es esa gran pregunta por el alcance y por quién eres tú. O sea, ¿por qué tú como investigadora, desde el lugar que venías, por qué tú llegas a esa comunidad? O sea, si tú fueras esa persona que estás entrevistando, ¿qué estarías pensando de quién te está entrevistando? ¿Por qué viene ella acá a hacerme un montón de preguntas de mi vida? Mm. ¿No? Yo creo que eso es como pues algo que uno se tiene que preguntar cuando va a hacer una investigación. Y yo creo que ahí el tema es superar ese diálogo de yo vengo a entrevistarte, yo vengo a hacer una cartografía, yo vengo y chao, me voy. O sea, creo que también el trabajo en campo requiere justamente de unos lazos y de Ujú, crear unos vínculos que superan el solo ejercicio etnográfico. ujú. Yo creo que ahí está también como hay una tuerca que hay que, a la cual pararle muchas bolas. Sí, yo creo que en esta pregunta como de qué pasa después de, puede que a veces no pase nada, puede que a veces pase mucho, puede que a veces sigas teniendo un colectivo, pero siempre quedan vínculos. Y creo que algo que agradezco mucho es ese vínculo que logré con la persona que me abrió las puertas a la vereda. Y es, sí, como que uno logra establecer un vínculo que sí pienso que hay una responsabilidad muy grande desde quienes estamos como de este lado de la Ujú. investigación, en cuidar el vínculo, no solamente en que vamos a ser amigas, sino en pues que voy a poder aportarle también sin, ¿cómo decirlo? Como sin ser entonces ahora madre salvadora que va a ir a salvarlos a todos y a darles
eh, Sí, superando como ese relato de lo salvífico que no realmente pues tampoco se tampoco trata de es nuestro romantizar lugar. el ejercicio, Ujú. lejos de eso, de hecho. De toda esta reflexión que hemos hecho y de la experiencia de haber hecho una tesis en mi pregrado como politóloga y una tesis de posgrado en el marco de la maestría de estudios culturales, yo creo que lo que me llevo realmente en un cofre es disfrutarse el proceso de hacer la tesis. Y ese disfrutarse el proceso no es de una manera vacía, sino realmente entender el ejercicio de escritura y entender el ejercicio de investigación más allá del requisito de grado como un ejercicio que te va a abrir un montón de posibilidades, y me refiero a posibilidades desde digamos, la posibilidad de pensarse críticamente algo hasta incluso posibilidades en el mundo de lo laboral. Es decir, que no es el escribir por escribir o el hacer por hacer porque me dicen que sin esto yo no me puedo graduar, sino, bueno, realmente lo que tú decías ahorita, como es un poco paradójico que diga que aprendí esto justo al final del camino, pero pues realmente de eso se trata el ejercicio de una tesis. O sea, tú no sabes la cantidad de cosas que le puedes sacar provecho en el ejercicio de sentarte tú ya en soledad, aunque acompañada de un tutor, pero sentarte tú en la biblioteca, en tu casa, pues donde te sientas más como escribiendo, y empezar a pensar y a reflexionar sobre todo eso que viste durante años y que solo cobran sentido cuando tú tienes la materialidad de tu investigación ahí entre los dedos, ¿sí? Como que lo aterrizas, ¿no? Aterrizas un Exactamente. montón de cosas. Entonces yo sí realmente me llevo esto y para procesos futuros, la importancia de disfrutarse este proceso, de dejar de verlo como un proceso que es una, un algo obligatorio, sino como realmente esto cómo me construye a mí, más allá del rol de investigadora, de mi rol como persona que va a poner en práctica esto en su trabajo, de persona que igual y sigue con su cotidianidad. A mí me parece eso muy valioso y yo creo que ese cofre se lo entregaría a, sí, a todos los que en este momento están ahí sentados como, sí, es como sufriendo un poco el ejercicio, porque como tú lo decías, esos momentos de bloqueo, de esto ya no me fluye, ya no sé qué más escribir, entonces yo sí realmente cogería ese cofrecito, se lo pasaría a todos y todas los que en este momento están, digamos, Haciendo. sí, batallando con ese ejercicio, porque yo creo que realmente, mira, tú puedes tener los conceptos, tu marco teórico, digamos, todos los requisitos formales de la tesis, pero si tú no le sacas el provecho a esto de esa manera, eh, creo que va a ser un poquito difícil y creo que al final vas a terminar entregando la tesis como me quité una maleta de 10.000 kilos y creo que ese no es, digamos, puede pasar, pero qué rico poder también transformar un poco el imaginario que hay alrededor de construir una tesis. Sí, yo creo que además es el momento, desde los pocos momentos en que tú puedes hacer una investigación real, pues, ¿sí? Sí, De lo que a ti te gusta, o sea, en que tú escoges el tema. Creo que eso eso es es cierto. como un gran regalo que uno puede tener de hacer la tesis, es hacerla en lo que a uno le apasione. Eso no siempre sucede en la vida laboral, o por lo menos cuando estás empezando y estás como logrando meterte en ciertos caminos. Puede que encuentres, muchas veces pasa, el trabajo en tu tema y eso es de las mejores sensaciones, pero muchas veces eso no pasa tampoco y tienes que empezar a aprender de otras cosas que está bien, pero hacer la tesis finalmente es tener la oportunidad de hacerlo para ti, ¿no? De hacer un trabajo en lo que te gusta y, y creo que
como un tema muy importante es lo que hablábamos ahorita de cómo tú empiezas a construir tu tesis desde antes y no llegas a el semestre en que ya la tienes que entregar a escribir, sino que has construido un proceso previo y pues eso tiene mucha relación con cómo es tu proceso no académico en general, ¿no? Y cómo tú vas construyendo unos intereses acompañado o acompañada de pues de tus profesores que te impulsan Mm. como a trabajar los temas que te gusten. Escuchándote, pienso que la vida académica puede ser algo muy chévere. Y esta conversación me ha hecho pensar como en esos miedos y esas barreras que uno construye hacia la academia durante el pregrado, digamos en mi caso, porque se ven dinámicas como el extractivismo académico o como que siempre le dicen a uno en ciencias sociales cuando entra, es que tú entraste acá queriendo cambiar el mundo, ¿no? Pero pues eso no va a pasar. Y claro, son choques que uno va teniendo, pero, pero sí creo que la vida académica puede tener como cosas muy chéveres y grandes aprendizajes y uno puede seguir intentando aportar, que no sea solamente como sentir que uno se quedó en que no va a cambiar el mundo, sino que pues bueno, no voy a cambiar el mundo, pero qué puedo hacer? O sea, que sigue despertando la chispa de hacer parte de las ciencias sociales. Sí, yo creo que de todo lo que hemos hablado, rescato sobre todo tener la conciencia y saber en qué momento estás, en qué lugar estás y para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Sí, o sea, en mi caso de un posgrado es pues para qué estás estudiando el posgrado, qué esperas sacar de allí. Y yo creo que tener esa conciencia de cada momento es lo que te va a permitir que de alguna manera eso que has ido sembrando durante sea el pregrado, sea el posgrado, tenga unos resultados pues que para ti también sean satisfactorios. Entonces, yo hablo desde mi lugar también en el que he tenido la oportunidad de poner en, digamos, en la mesa lo que he aprendido en la academia con mi trabajo diario. Y en esa medida me considero afortunada porque lo que estudié es en lo que trabajo. Y yo creo que no mucha gente tiene la oportunidad de decir eso. Y en parte que pueda poner en práctica eso en mi cotidianidad laboral es porque vi en el proceso de investigación y porque vi en el ejercicio de hacer una tesis algo mucho más que solo el ejercicio que me pedían como obligatorio. Entonces, pues yo rescato eso y también lo que tú planteas respecto de pues la importancia de la lectura de los contextos. Yo creo que eso es todo y tú solo vas a poder acercarte a una lectura más o menos adecuada si tienes claro también pues qué es lo que estás haciendo y qué estás investigando y cuál es el objetivo de tu tesis más allá de un objetivo general y un objetivo específico. O sea, yo creo que esas son las reflexiones que a mí me quedan también de esta charla. Sí, y escuchándote pensaba mucho en cuando uno está en la academia, conectándolo con esto de encontrar lo chévere de la academia, también se da cuenta que cuando es un círculo cerrado, es muy difícil justamente ir más allá, que es lo que nos hemos preguntado todo el rato, y es cómo vamos más allá de este ejercicio académico. Entonces pensaba que chévere, eh, como tu caso es un ejemplo muy claro de cómo tendemos puentes entre la academia y otros sectores para construir realmente y que las ciencias sociales no se queden en estas cuatro paredes con un tablero, un profesor y 20 estudiantes, ¿no? Así es. Irina, muchas gracias por este espacio, por abrirte y compartir tus experiencias, tus pensamientos, tus reflexiones en torno a tu ejercicio de tesis de pregrado.
Nosotras pues nos despedimos, no sin antes decirles que pues, le metan todo, si están en este momento haciendo la tesis, que de verdad el momento en que se entrega parece a veces muy lejano, pero realmente es supremamente posible. Esperamos que de la conversación que tuvimos con Irina les hayan quedado algunas reflexiones y puedan aplicarlas en este proceso. Y esto fue ¿Qué dicen los estudiantes?